Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de formulación y evaluación de proyectos turísticos que va a ser impartido por especialistas que forman parte de el programa de asesoría y calificación de proyectos que el FONATUR, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, pone a disposición de todos ustedes. Entonces, bueno, pues antes que nada, mi nombre es María Teresa del Olmo Arista. Formo parte de este programa y es un gusto. Quiero antes que nada agradecer a Raúl Hamed por esta invitación, por invitarnos a sumarnos, a participar, a compartir y pues sí, a compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos, lo que podamos aportar a este sector para que haya más emprendimiento, para que se reactive y bueno, pues asesorarlos y apoyarlos en el desarrollo de proyectos turísticos que sean exitosos, que ese es como nuestro lema. Sí es importante mencionarles que aunque se trabaja con la metodología de evaluación de proyectos común, Fonatur ha especializado y definido a detalle esta evaluación de proyectos de manera que buscamos que el proyecto esté perfectamente planeado antes de ponerlo en marcha. Fonatur destaca por siempre planear destinos turísticos, planear proyectos integrales, ¿no? Y en este caso, pues lo que nosotros reforzamos mucho en este curso es que se planee todo lo necesario de cada uno de los aspectos que integran la metodología antes de invertir un solo peso en el proyecto. Entonces, es lo que queremos aportarles con el objetivo de que el proyecto sea rentable, sea exitoso, que en los años perdure y no como comúnmente sucede que al primer año, segundo año los MIPIMES fracasan o quiebran por falta de planeación. Entonces, bueno, pues antes de empezar con la presentación tal cual, quiero presentarles las personas que me van a acompañar en esta exposición. Una de ellas es Norma Angélica López Nieto. Ella es licenciada en turismo con especialidad en planeación y desarrollo turístico por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional y es maestra en gestión de destinos turísticos por la Anáhuac del Norte. También cuenta con un diplomado en marketing digital estratégico. Toda esta información se los voy a dejar, solamente voy a hablar de manera muy breve y general. Ustedes van a poderla leer a detalle, pero pues para compartirles un poco de las personas que me van a acompañar y mis compañeras que pues integramos este programa de asesoría como con especialistas de cada uno de los aspectos, ¿no? Ella ya tiene más de 20 años de experiencia en áreas de planeación turística, evaluación de proyectos, planeación estratégica, ha fungido como consultora y bueno, actualmente labora en el programa de asesoría y calificación y es la encargada y responsable de evaluar la factibilidad de mercado de los proyectos turísticos. También mi compañera Norma Ávila Vilés, ella es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es instructora certificada por Conocer y bueno, tiene ya también más de 20 años de experiencia en el área de evaluación financiera de proyectos turísticos, ha impartido cursos a inversionistas, a profesionales inmobiliarios y ella es la encargada en el área responsable de evaluar la factibilidad financiera de los proyectos, ¿no? Y bueno, pues una servidora, mi nombre es María Teresa del Olmo Arista, yo soy licenciada en Administración Hotelera, soy orgullosamente egresada de la Universidad Intercontinental y soy maestra también en Gestión de Destinos Turísticos también por la Universidad de Anáhuac del Norte. Cuento con un diplomado de Turismo y Hospitalidad por el National Institute Micro and Small and Medium Enterprises en Hyderabad, India. Y también soy instructora certificada por el Conocer y bueno, en iniciativa privada tengo experiencia, he trabajado para cadenas hoteleras como Westin Regina, Sheraton, Presidente Intercontinental, enfocada en el área operativa y principalmente mercadotecnia especializada para tiempos compartidos. También, pues actualmente laboro en Fonatur y yo soy la responsable de evaluar la operación y comercialización de los proyectos de inversión turística que recibimos. Ahora bien, les voy a presentar un poquito el contenido temático. Vamos a hablar de lo que es Fonatur con sus antecedentes y misiones, la etapa de la formulación de un proyecto turístico, cuáles son los componentes de un plan de negocios, la metodología de la evaluación,
presentación de casos, de un caso de éxito que tenemos, que es un gran orgullo para nosotros, les platicaré más adelante. Y bueno, lo que es el programa de asesoría y calificación de proyectos en el cual ustedes pueden acceder ingresando los proyectos que quieren ustedes desarrollar y pues convertir de esa idea a un proyecto perfectamente bien planeado, ¿no? Entonces, bueno, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo pues fue creado en 1974 como un fideicomiso de NAFI y la Secretaría de Hacienda y después se fusionó con una fusión del Fondo de Garantía y de Fomento al Turismo y el Fondo de Promoción de Infraestructura Turística, así se crea pues Fonatur, ¿no? Fonatur ha creado, y como ustedes saben, tiene más de 45 años desarrollando principalmente destinos turísticos que estén planeados y que, digamos, representen su identidad por una adecuada planeación a través de un plan maestro, ¿no? Destinos como Cancún, que es nuestra joya de la corona, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Litibú, ¿no? Y Costa Capomo, Nayarit, son de los destinos que ha desarrollado Fonatur. Y bueno, dentro de las principales funciones del fondo está generar proyectos turísticos que sean competitivos, productivos, que generen equilibrio ecológico, que también fomenta la inversión turística y bueno, también la venta de terrenos con los inversionistas dentro de los terrenos que actualmente todavía tiene Fonatur en sus centros íntegramente planeados. También promueve el desarrollo y la identificación de proyectos detonadores para que contribuyan a la inversión turística del país. Elabora e implementa proyectos de infraestructura y arquitectónicos y también ejecuta obras de infraestructura, urbanización y conservación. ¿No? La misión de Fonatur es identificar, detonar y concretar inversiones en proyectos sustentables que contribuyan al desarrollo económico y regional, a la generación de empleos, captación de divisas, bienestar social y mejorar la calidad de vida de la población y las localidades, ¿no? Actualmente en este momento lo que queremos es presentarles y explicarles que Fonatur cuenta con dos programas bastante importantes y relevantes dentro del fondo, que uno de ellos es el programa de asistencia técnica a estados o municipios. Este tiene como finalidad identificar localidades o municipios que cuenten con vocación turística y que se pueda potenciar. Entonces, a través de estudios que se hacen y de diagnósticos, se permite identificar áreas con potencial de desarrollo turístico. Y esto se ofrece a los estados, donde los estados son los que solicitan este apoyo al fondo. Y por otro lado, que es el programa que venimos a presentarles el día de hoy, con la formulación y evaluación de proyectos turísticos, es el programa de asesoría y calificación de proyectos. Aquí nosotros apoyamos a todo tipo de persona que quiere desarrollar un proyecto, no importa si es un emprendedor, una MIPYME que quiera remodelar, ampliar, PYME, inclusive inversionistas, grandes megaproyectos, cualquier persona que quiera desarrollarlo, y lo ayudamos desde la asesoría en cómo aterrizar esa idea, porque todo proyecto empieza desde una idea, ¿no? Entonces, ayudarles a ir aterrizando, planificando adecuadamente su proyecto para que no haya fugas, para que no haya errores, para que no haya fallas, ¿no? También evaluamos estos proyectos y finalmente determinamos el nivel de riesgo de las inversiones de estos proyectos turísticos. Esta es una tabla de cómo ustedes pueden ir identificando cómo van las etapas de un proyecto de inversión, desde que empieza con una idea que está a nivel de perfil, que es cuando inician con el servicio de asesoría en el programa, ¿no? Donde el promovente o el inversionista, el emprendedor, más bien cuenta con una idea solamente del proyecto y les vamos ayudando a identificar cómo identificar el potencial del entorno del proyecto, ¿no? A detectar las necesidades del sitio, de la región, detectar oportunidades para buscar los beneficios de este proyecto y ver si es favorable, se posterga, se desecha, ¿no? Posteriormente, al ir avanzando con esta información, ir aterrizándola, pasan al nivel de prefactibilidad, donde ya van a tener una definición conceptual de su proyecto, donde ya van a poder integrar estos promoventes los estudios para complementar el proyecto a nivel gabinete, ¿no? Donde podemos apoyarnos con DataTour para conocer estadísticas, INEGI, ¿no? Todos estos datos a nivel de gabinete que nos pueden ir ampliando
y complementando el desarrollo de nuestro proyecto, donde ya vamos a poder obtener una inversión estimada, la evaluación de prefactibilidad del proyecto para ver si el proyecto hay cosas que aún se tengan que realinear para que al final ya pasemos al nivel de factibilidad, y aquí es cuando ya entra el servicio de calificación del proyecto, donde ya el proyecto tiene análisis a detalle en todos los aspectos, ya se tienen estudios de campo, ya hay una inversión estimada, perdón, una inversión ya detallada, ¿no? Todo el presupuesto, este, ya se cuenta con toda la evaluación y el nivel de riesgo del proyecto, y finalmente pues la factibilidad para poder ejecutarlo. Y bueno, esto se convierte en el proyecto, ya la inversión, en la etapa de inversión donde ya el proyecto es ejecutivo, ya se tiene la ingeniería, planos, costos, se implementa, se construye, se gestiona, ¿no? Se pone en marcha el proyecto para después tener la evaluación ex post, que sabemos que es muy importante para ir identificando, dándole seguimiento y posibles mejoras a nuestro proyecto, ¿no? Estos son los componentes de un plan de negocios que nosotros, pues, comúnmente sugerimos, ¿no? Donde, pues, lo básico es la introducción de este proyecto con la justificación, todos los beneficios que va a aportar este proyecto al desarrollarlo al entorno, en la región, en la localidad, como por sí mismo las comunidades, ¿no? También creemos y constatamos que es muy importante porque les platico, hace muchos años Fonatur era banco de segundo piso y Fonatur otorgaba créditos directamente a los inversionistas y a los promoventes, ¿no? Hace muchos años nos quitan el recurso de dar estos créditos, pero después de tantos años de autorizar créditos, pues al final contamos con la experiencia de saber qué es lo que el banco requiere y pide y les da sustento para poder otorgar estos créditos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos claves y fundamentales es el currículum del administrador. El administrador es pieza clave para el banco, y no solamente para el banco, sino también para poder garantizar que el proyecto realmente se gestione adecuadamente con alguien que tenga la experiencia, las habilidades, los conocimientos, ¿no? Que de casos de éxito similares, ¿no? Esto va a ayudar a que el proyecto se maneje, se administre y se gestione adecuadamente, ¿no? Y bueno, pues también tener una descripción detallada del proyecto, el monto de inversión a realizar, la estructura financiera, el resumen de factibilidad, vaya, todo el anexo de documentación, donde aquí ya estaremos integrando estos 5 aspectos de análisis que integran la metodología de la formulación de proyectos turísticos, donde pues se integran a partir del análisis del entorno, del destino, el análisis de mercado, el aspecto técnico arquitectónico, el aspecto de operación y comercialización y el aspecto financiero, que todos ellos integran la factibilidad del proyecto, ¿no? Ahora bien, vamos a introducirnos ya a lo que es la metodología como tal, al primer aspecto de análisis, que es el análisis del entorno, conocido como clúster. Ya también hemos escuchado aquí y todos sabemos que el clúster es todo aquello que integra esa región o ese sitio de alguna manera delimitado, que nos permite conjuntar y para coadyuvar entre todos los actores de este sitio, ¿no? Que son pues los proveedores, los clientes, los competidores, las instituciones que se encuentran en este sitio, ¿no? De gobierno, centros tecnológicos, educativos. ¿Con qué contamos? En sí es, el clúster es con qué contamos en todos los aspectos, desde conectividad, recursos, abastecimiento, atractivos, vaya, con qué contamos en infraestructura para ver qué vamos a poder ofrecer, de dónde vamos a utilizarlo, cómo vamos a integrar nuestros recursos, y si no contamos con ellos en esa zona, a qué distancia están, en dónde podemos ubicarlos y dónde vamos a abastecernos para operar adecuadamente este proyecto, ¿no? Entonces, al final, de manera detallada en una definición conceptual, bueno, pues el análisis del entorno se define como una concentración de empresas, instituciones y demás agentes que relacionados entre sí por un mercado o producto en una zona geográfica relativamente definida, de modo que conforman en sí mismo un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas. Entonces, a grosso modo es identificar el nivel de desarrollo
del sitio, ¿no? El nivel sí, del sitio donde se va a desarrollar el proyecto o donde se va a implementar y posicionar el proyecto que vamos a ofrecer, ¿no? Y el análisis del entorno lo integramos con estos componentes dentro de los que están pues, la localización, ¿no? Identificar en dónde está ubicado, dónde se va a ubicar el proyecto, a macro localización y a micro localización, porque a macro vamos a poder identificar pues, dónde está ubicado, sus centros de distribución, cuáles son los centros o puntos de interés más importantes de la región, a cuánto están en distancia, en kilómetros, en tiempos, de dónde vamos a apoyarnos para poder abastecernos, ¿no? Nuestros centros de apoyo, nuestros centros emisores de demanda más fuertes y más importantes para atraer estos visitantes. Entonces, a nivel de el primer componente sería la localización clara y específica del proyecto que vamos a desarrollar. También la conectividad. En el caso de la conectividad, pues nos ayuda mucho a identificar cuáles son nuestras carreteras o nuestras vías de acceso, si son primarias, secundarias, son brechas, son caminos de acceso, difícil acceso, ¿no? Porque al conocer este tipo de conectividad vamos a poder desde identificar de dónde van a venir, cuáles son las rutas que les pueden ser mucho más fáciles a nuestros visitantes o nuestros clientes que queremos atraer, ¿no? Los medios, de cómo pueden llegar ahí, eh, qué condiciones, y si cuentan con señalización, si no para implementarla, pero también porque a partir de aquí podemos empezar a crear y desarrollar más componentes de nuestro producto. Si quisiéramos poner, supongamos, unas cabañas en la montaña, ¿no? Y resulta que tenemos brechas, desde ahí podemos crear experiencias, a lo mejor llegando, recibiendo al visitante desde ahí y recibirlo en una carreta a caballo o unas cuatrimotos o a lo mejor jeeps, ¿no? Que empieza desde ahí la aventura. Entonces, todo esto nos ayuda no solamente para saber de dónde van a venir y cuáles son los centros vecinos, emisores que van a atraer estos visitantes y a quién vamos nosotros a atacar en la comercialización o distribución de nuestro producto, sino también para ver qué podemos complementar y crear que genere mayor innovación y complemento a nuestro proyecto. También los recursos, bueno, identificar los recursos naturales, culturales, arqueológicos, todos aquellos recursos que podamos, qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué es lo que podemos ofrecer, si vamos a ofrecer esas cabañas, ¿no? O vamos a desarrollar un centro ecoturístico con varias actividades ahí, ¿qué más hay? ¿Dónde podemos llevarlos para que se hospeden el día siguiente temprano, pues puedan ir a lo mejor a conocer el recorrido de la cascada, hacer recorrido en bici, ir a alguna gruta, a lo mejor en la noche hospedarse con una observación sideral, vaya, ir generando todo complemento de productos y atractivos, actividades, servicios que podemos ofrecerle a nuestro visitante y qué tipo de recursos son los que contamos. También es muy importante identificar la jerarquía de esos atractivos, porque depende del nivel o la jerarquía del atractivo o del recurso, es el nivel, el tipo de mercado al que vamos a dirigirnos. Y que eso vamos a ver en el aspecto de mercado, pero puede ser un mercado nacional, regional, local, ¿no? Entonces, internacional, ¿no? Entonces, depende de estos recursos y complementarios también, es como vamos nosotros a poder identificar qué vamos a ofrecer adicional de nuestro proyecto a desarrollar. También los datos socioeconómicos es otro componente muy importante que nosotros pedimos que consideren y que analicen su población, la población económicamente activa, cuáles son las actividades primarias, los sectores que son estratégicos en esa entidad, en esa localidad, ¿no? Porque a partir también de esto se crean las experiencias, si son sembradío de magueyes, si es de maíz, recolección de piñones, es un cultivos de cosecha de caña y se pueden generar experiencias para ir a cortar la caña, a extraer el jugo, a generar a lo mejor una bebida con ese jugo de caña de azúcar. Vaya, si hace textiles, generar talleres, todo esto nos ayuda y una vez más a poder identificar qué hay en nuestro entorno y qué podemos obtener de ellos, qué tenemos para poder ofrecerlo de una manera atractiva. También identificar el equipamiento y los servicios es clave
porque vamos a identificar de dónde vamos a abastecer nuestro servicio o nuestros productos, nuestros recursos, nuestros alimentos, quiénes nos van a proveer, en dónde están, ¿no? Con qué contamos y si no, pues nosotros tal vez generarlo, crear cadenas de valor, ¿no? Si vamos a poner estas cabañas, pues a lo mejor buscar siempre, siempre beneficios a la comunidad, al entorno, ¿no? Con cadenas de valor, comprándole a ellos los textiles para las colchas, los manteles del restaurante, ¿no? Todo esto buscar beneficiar y permear en toda la comunidad. Si contamos con bancos, muchas veces luego vamos a pueblos mágicos, a mí me toca ir a pueblos mágicos donde pues no contamos ni con un cajero automático y saber con qué contamos, simplemente para saber con qué contamos y si no, desde antes prever y planear con nuestro cliente que pues ya lleve a lo mejor el dinero, cierto efectivo, ¿no? Si contamos con escuelas, universidades, cuáles son las carreras afines que a nuestro sector y a lo que vamos a ofrecer, porque inclusive de ahí vamos a poder generar empleos y atraer este recurso humano que está capacitado con el servicio que estamos buscando, ¿no? Si contamos con servicios médicos, hospitales, clínicas, ISSSTE, IMSS, ¿con qué contamos, no? Si llegamos a ofrecer, por ejemplo, una actividad de buceo, pues que este buceo, si que los buzos puedan tener a la mano cualquier cámara para cualquier emergencia, ¿no? Y poder llevarlos a tiempo, considerar los tiempos, las distancias, direcciones y todo eso. Y bueno, finalmente el aspecto de componente de la infraestructura para conocer si contamos con comunicaciones, transportes, qué medios, cómo van a llegar, camión, avión, barco terrestre, centrales camioneras, si contamos con señal telefónica, con red inalámbrica, con wifi, con agua, luz, y si no, pues para ir generando esas ecotecnias o complementos que vamos a requerir y que vamos a ir sumando. Todo esto nos va sumando una listita de puntos que a lo mejor no contamos con ellos y que tenemos que conseguirlas y ver en dónde vamos a obtenerlas, ¿no? Entonces, todo esto es de manera en general el análisis del entorno, los componentes que integran este aspecto a analizar y que todos estos aspectos que vamos a ir viendo poco a poco son súper importantes porque van engranando uno con otro. Al conocer nuestro sitio y con lo que contamos, entonces vamos a poder pasar al aspecto de análisis de mercado, donde vamos a poder conocer nuestro mercado objetivo, ver cuál es nuestro perfil, ¿no? La demanda, la competencia que ahorita mi compañera Norma Angélica nos va a platicar del aspecto de mercado y posteriormente del aspecto técnico arquitectónico, que estos análisis, al identificar el tipo de clientela, vamos a poder diseñar este producto acorde a las preferencias de nuestro segmento objetivo, ¿no? Entonces, pues, cedo la palabra para el análisis de mercado. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Angélica López Nieto y es un placer estar con ustedes en este diplomado de innovación turística. Considero que es una excelente oportunidad para todos los que trabajamos en el sector porque ha permitido conocer información actualizada de los distintos segmentos y giros de la industria de viva voz de los expertos del sector. Es muy grato para mí contribuir con mi granito de arena en el área de mi experiencia, que es la planeación turística, y participar de esta clase para compartir información de gran valor para todas las personas interesadas en impulsar un proyecto de inversión turística. El análisis de mercado es la columna toral de todo proyecto de inversión. Se alimenta de la información generada en el análisis de clúster en cuanto a los recursos naturales, culturales, históricos y todos aquellos elementos susceptibles de aprovechamiento turístico y que pueden fortalecer la propuesta de valor del proyecto. Aborda las características y comportamiento de la oferta y la demanda, así como el análisis de competencia. Es muy importante tener en cuenta que hoy en día el turista busca disfrutar experiencias turísticas memorables, que les permitan tener contacto con la naturaleza, interactuar con la comunidad receptora, conocer su forma de vida, disfrutar de las festividades, degustar de la comida típica
Incluso los segmentos como el turismo de voluntariado o el turismo regenerativo tienen contribución directa en beneficio de la comunidad receptora y eso abona a la generación de experiencias. Ya entrando en materia, una definición genérica del análisis de mercado señala que es el conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de conocer la respuesta de los consumidores en relación con los productos y servicios turísticos que se ofrecen en un lugar a precio determinado. Muy comúnmente, cuando deseamos adquirir un producto o un servicio, podemos elegir entre las diferentes opciones con base en sus características, nuestras expectativas y necesidades, qué es lo que queremos comprar. Y también podemos elegir el precio que queremos pagar. Estas acciones son justamente parte del proceso para determinar la oportunidad de mercado para un proyecto. Para analizar este aspecto de mercado, existen dos fuentes de información básica. La consulta documental. Tenemos, por ejemplo, el Compendio Estadístico del Turismo en México, el sistema Datatur, mediante el cual la Secretaría de Turismo recaba la información de ocupación hotelera en los principales destinos del país. También es muy útil los anuarios publicados por el INEGI, porque proveen información a nivel municipal. Y bueno, en Fonatur tenemos un acervo bibliográfico generado por todos los estudios de planeación turística que se han elaborado para estados y municipios en todo el país. Por lo que respecta a la fuente de información de campo, es propiamente la investigación de mercado en el destino. Identificar si existe competencia directa del producto que se desea impulsar y realizar sondeos de mercado que nos ayudan a conocer el perfil del turista para orientar el diseño de producto. Entonces, el objetivo del estudio de mercado es precisamente conocer la oferta actual y competitiva en el destino, comprobar que existe una demanda suficiente que justifique el proyecto. Esa demanda tiene que estar sustentada en esos datos de fuentes oficiales, porque a veces en un afán de demostrar que el proyecto genera suficientes recursos con la llegada de visitantes para obtener un crédito, los emprendedores asumen que si el destino atrae importantes flujos de visitantes, con que capten el 1% tendrán la demanda suficiente para el proyecto. Y eso es incorrecto. Se debe sustentar con datos de estas fuentes oficiales, con sondeos de mercado que nos ayuden a definir la caracterización de los clientes, conocer sus necesidades, expectativas, y eso ayudará a orientar el diseño de producto. Entonces, de esta manera podemos determinar muy bien cuál es la demanda objetivo que se desea captar para el proyecto, definir esas características del producto, su capacidad e incluso las etapas de desarrollo, porque muchas veces, sobre todo en destinos con incipiente desarrollo de la actividad turística, no se justifica construir una gran cantidad de habitaciones o de instalaciones turísticas, ¿no? De esta manera también el estudio de mercado orienta la estrategia comercial para el proyecto, contando con información de los mercados emisores, de las motivaciones de los turistas y de la forma de consumo de esas personas. Entonces, la parte final, digamos, del objetivo es determinar los escenarios de operación probables del proyecto, que son los que sustentan la evaluación financiera. En esta lámina tenemos ya las variables más importantes en cada componente de análisis de la oferta. La oferta primaria nos permite conocer la vocación y el nivel de atractividad de mercado. Con base en la jerarquía del recurso y el diseño de producto, podemos determinar si el proyecto es susceptible de atraer demanda local, nacional o internacional, ya que no es lo mismo un paraje natural con un riachuelo o tener una cascada impresionante. Aquí vemos que los recursos de jerarquía 1 son considerados sin mérito propio, serían recursos con interés nulo,
sin mérito suficiente que pueda complementar a otros de mayor jerarquía. Los de jerarquía 2 son catalogados como recursos llamativos, capaces de atraer visitantes que llegan a la zona por otras motivaciones y pueden captar flujos locales o regionales. Los recursos de jerarquía 3 son excepcionales y motivan la llegada de flujos de visitantes regionales e internacionales. Y los recursos de gran valor, que también son conocidos como los recursos estrella, son los que por sí mismos motivan la llegada de corrientes turísticas nacionales e internacionales. En la oferta secundaria, lo que analizamos es el comportamiento de la dinámica turística en el destino. Si existe alojamiento de calidad turística, el número de hoteles y cuartos, cómo ha sido su trayectoria en el tiempo, si ha habido inversiones importantes, cuál es la tasa media de crecimiento anual de esa oferta, la ocupación promedio en cada una de las categorías hoteleras, para ver también en qué área hay mayor oportunidad, cómo se está comportando y qué segmentos están recibiendo esos hoteles. Si se cuenta con oferta de transporte, vuelos, restaurantes, turoperadoras y otros servicios turísticos. En cuanto al tercer, digamos, componente, es el análisis de competencia. Este tiene como propósito identificar la existencia de productos similares, conocer su ubicación, las características de sus instalaciones y servicios que ofrecen, el nivel de calidad, la diversidad de experiencias también que pueden ofrecer a los visitantes, sus tarifas y el posicionamiento. Esto nos va a ayudar a conocer, digamos, cómo se está desempeñando también este tipo de productos en la plaza. Y si no existieran, se recomienda investigar productos análogos, es decir, productos similares en otras zonas del país para poder definir cuáles son las claves del éxito. Y no se trata tanto de copiar esquemas, sino poder definir las ventajas competitivas y los elementos de diferenciación que nos ayuden a posicionar esos sitios y esos productos con buenas prácticas y con las claves del éxito que han llevado a obtener un mejor posicionamiento en el mercado a otros productos. Aquí vemos en la parte inferior una gráfica de ocupación mensual. Como ustedes bien saben, el turismo tiene una estacionalidad muy marcada. Hoy por hoy, la dinámica del turismo en México está determinada por los viajeros nacionales que pues visitan estos lugares en temporada vacacional, como la Semana Santa, como las vacaciones de verano o diciembre, ¿no? Entonces es muy importante lo que recomendamos a los promoventes, a los interesados en desarrollar un proyecto, es realizar eventos en temporadas bajas, en ver qué segmentos, qué nichos de demanda pueden acudir en esas temporadas para poder tener, digamos, una operación constante y beneficios de esa operación en esa estacionalidad. En la siguiente diapositiva ya vemos el análisis de la demanda. La demanda en sí está conformada por todas las personas que concurren a una región, a un país, con el propósito de consumir esos productos turísticos. Y puede ser demanda, digamos, actual, en sitios donde ya hay un desempeño turístico importante. Y aquí es importante incluir datos del volumen de esas llegadas de visitantes, de turistas a hoteles, el porcentaje de demanda nacional e internacional, la estadía promedio y tener información también del tipo de demanda que reciben y las características. Estos destinos, hay algunos que cuentan ya con sondeos de perfil y grado de satisfacción de los turistas.
que están disponibles en las páginas oficiales del sector turismo. Y si no existen esos datos, se recomienda establecer registros y realizar sondeos de mercado entre los visitantes. La demanda potencial se refiere al universo de consumidores y segmentos que pudiera captar el proyecto. Lo conveniente aquí es identificar si ese segmento tendría interés en el sitio, averiguar el tamaño de mercado, su crecimiento y determinar qué tan compatible es con el producto a desarrollar. La demanda objetivo, por su parte, es la información más relevante y se debe precisar los segmentos de interés, las características y volumen de demanda. Aquí recomendamos considerar tanto la capacidad de las instalaciones como la capacidad de carga del sitio, con el propósito de no exceder el límite permitido y causar afectaciones al entorno natural. Entonces, de esta manera, lo que proponemos a los emprendedores, a los interesados, es que realicen estimaciones conservadoras, ya que el pronóstico de la demanda sustenta la estimación de ingresos en la evaluación financiera y se pueden hacer análisis de sensibilidad para ver esas variaciones de aumento o de disminución que tanto afectan a los indicadores financieros. Aquí vemos también las variables del perfil, que son las que determinan, digamos, la caracterización de los clientes. Y bueno, las principales de ellas son pues las ciudades de procedencia para identificar mercados emisores, el rango de edad, la ocupación y nivel socioeconómico. Estas variables orientan sobre el poder adquisitivo y el nivel de gasto que pudiera tener el cliente, el motivo de viaje, el tamaño de grupo, cuándo viajan, qué tan frecuentemente lo hacen, cuántos tiempos se quedan. De esta manera, el reto de todo proyecto es convertir esos visitantes que llegan al destino en turistas, generando experiencias que les motiven a pernoctar y prolongar su estadía. Si eso se logra, se produce una mayor derrama a la economía local. Tenemos también que la demanda se agrupa en segmentos por sus características comunes de tipo motivacional o bien de acuerdo a las generaciones que han marcado la historia. Toda esta información orienta el diseño de producto y la estrategia comercial. Por ejemplo, hoy en día se están diseñando hoteles enfocados a millennials que viajan por trabajo, por ocio. Por ejemplo, la marca Marriott lanzó una submarca que se llama Moxie y NH lanzó la marca Now y Accor creó la marca Joe and Joe. Son hoteles enfocados a las características de lo que buscan los millennials y sobre todo a tener pues la conexión a internet, actividades, centros de consumo acorde a lo que a ellos les interesa. Y hay otra marca que se llama Celina, que ha tenido mucho éxito recientemente, pues ha reinventado la forma de viajar. Ofrece una forma nueva de alojarse, explorar y trabajar en espacios coworking, con suites para viajeros consentidos o dormitorios compartidos y hamacas para aventureros. O sea, son parte, digamos, de los segmentos que están teniendo pues, mayor relevancia y que se han ido desarrollando productos específicos para ellos. Ya en la parte final, que es la conclusión del estudio de mercado, pues vemos que es importante precisar precisamente esa caracterización de la demanda en los principales variables que hemos mencionado. Y estas características son las que van a definir el diseño de producto. Los productos y actividades ancla a desarrollar, las etapas de construcción de esos desarrollos y las experiencias turísticas que se pueden impulsar. De esta manera también el estudio de mercado tiene que suministrar las premisas de operación, que son básicamente pues pronósticos de la afluencia, establecer la ocupación promedio que hay en la plaza
y las tarifas. Los servicios complementarios que se puedan ofrecer, que son lo que llamamos las diferentes líneas de negocio para el proyecto. Vemos en esta tabla una estimación de demanda que nos muestra pues, que en el primer año de operación se respeta la estacionalidad de temporadas altas y bajas. También programa aproximadamente cuántas personas van a llegar de cada segmento. Aquí vemos alumnos, familias, scouts, y cada uno de estos segmentos pues tendrá un nivel de uso diferente de los servicios que se puedan ofrecer. Entonces, las recomendaciones en este apartado son desarrollar productos ancla listos para operar, determinar la demanda por línea de negocio, a realizar esa estimación mensual durante al menos el primer año. En los años subsecuentes pues, se puede programar ya un crecimiento por la penetración y el posicionamiento del proyecto en el mercado. Y pues, realizar actividades que nos permitan romper la estacionalidad tan marcada, alargar la estadía con eventos programados y plantear escenarios conservadores, no idealistas. Aquí tenemos ya también el análisis técnico arquitectónico. En este análisis se determina pues la factibilidad de la obra y la factibilidad de la construcción del proyecto en esa plaza. En cuanto a la factibilidad de la obra, lo que revisamos es la ubicación puntual del proyecto. Aquí lo que se pide es incluir un mapa con la ubicación precisa del polígono, indicar el centro urbano o turístico más cercano, las vías de acceso, distancias a desde dichas ciudades y sitios de interés turístico. La situación del terreno. Si se va a construir un inmueble, es importante conocer la situación de la tenencia de la tierra, tener la certeza de la propiedad a nombre de la persona física o moral que impulsa el proyecto. Si está en alguna zona de playa, incluso contar con la concesión de zona federal, que es parte, digamos, también de respetar la normatividad, el uso de suelo, las densidades, conocer las normas oficiales mexicanas para el diseño de producto, obtener las licencias y los permisos para que no se realicen retrasos de la obra. Y bueno, en la parte de estudios preliminares, también realizar estudios de topografía para conocer las curvas de nivel que permiten conocer la morfología del terreno, los porcentajes de pendientes, hacer estudios de mecánica de suelos para ver pues, la resistencia del suelo, la vegetación, la fauna, entre otros estudios, ¿no? Y bueno, también es importante determinar la factibilidad para la dotación de servicios, agua, luz, drenaje. Si no se contara con la posibilidad de suministrarlos por los medios convencionales, pues se debe de plantear el uso de ecotecnias. En cuestión de la factibilidad ya del diseño del proyecto, pues este tiene que ser funcional en cuanto a las áreas, a los espacios, contar con un anteproyecto cuando se está, la evaluación es a nivel de prefactibilidad, e incluso integrar el presupuesto de inversión con costos paramétricos. Ya cuando el proyecto es a nivel de factibilidad, pues sí se pide el proyecto arquitectónico, incluso el proyecto ejecutivo, que nos ayude a tener ya los planos de detalle. Y el presupuesto de inversión, pues considerando ya el catálogo de conceptos, ¿no? Aquí lo que se recomienda también es usar los materiales de la región y bueno, tener un estricto control a través de un adecuado programa de obra y un calendario de erogaciones. En esta lámina vemos algunos ejemplos para, digamos, impulsar proyectos con diseño con imagen turística.
espacios funcionales acorde al mercado objetivo, incluso proponer una paleta de colores, emplear materiales de la región. Y es muy común que insistamos en que lo rústico no está peleado con el confort y con la limpieza, ¿no? Y se recomienda también que tenga cada espacio una estética única, que se aprovechen artesanías para darle un toque local, que se desarrollen o que se incorporen, mejor dicho, elementos naturales, muros verdes, plantas, que se usen las plantas de la región para decorar estos espacios. También que se puedan diseñar espacios minimalistas de alta calidad y sobre todo que se tenga respeto por el medio ambiente, ¿no? Entonces es parte, digamos, de los aspectos que se deben de considerar tanto en el diseño exterior como en el diseño interior del proyecto. En cuanto al análisis técnico, aquí vemos también algunos proyectos que hemos ido recomendando algunas mejoras. Por ejemplo, cuando se ofrecen espacios para acampado de manera tradicional, lo ideal sería contar con baños, con vestidores, incluso impulsar el nuevo concepto de glamping que permite a un segmento que no está acostumbrado a la mejor a las incomodidades, a tener esa experiencia de acampado contando con pues todas las comodidades, incluso hay pues casas de campaña, tiendas donde en el interior ya se puede instalar incluso todo el mobiliario de una habitación. Entonces es importante que se consulte con un arquitecto que les ayude a hacer un diseño adecuado. Vemos, por ejemplo, las cabañas de la parte superior que tienen alberca, sin embargo, la proximidad a la alberca pone en riesgo a las personas que puedan llevar niños y que puedan caer a esa alberca. Entonces, se recomienda que esas cabañas estén en áreas separadas de la alberca con espacios, digamos, un poco más privados, incluso para cuando hay mucho ruido, muchos turistas en la alberca, que no interfiera con la tranquilidad y el descanso de los huéspedes, ¿no? También insistimos en que pues lo rústico no está peleado con el confort, con la calidad, con la limpieza. Hemos detectado pues algunos proyectos, sobre todo en comunidades, que no se ocupan mucho las habitaciones, están cerradas y hay humedad. Entonces lo que recomendamos ahí es que pues sean ventiladas, que se ocupen colchas, aunque sea de manta, pero que se vean limpias, que se incorporen elementos de artesanías en las habitaciones y en las palapas restaurantes, que también pueden ser como un aliciente para los turistas si les gusta adquirirlos, y puede ser también una línea de negocio que se puede desarrollar y que genera un ingreso adicional a la comunidad. Y finalmente, en este análisis técnico, pues vemos aquí cómo se conforma el presupuesto, el programa de obra y erogaciones. Aquí lo que observamos es que pues, el programa de actividades se elabora de manera semanal. El avance de obra tiene que ser elaborado de manera mensual. Y bueno, las erogaciones nos muestran también, digamos, el cruce de la disponibilidad de recursos y el pago de los materiales, de la mano de obra y el pago a proveedores. Entonces, pues de esta manera se va definiendo ya el diseño de producto y se va generando la información de la inversión, que también es muy importante retomar en la parte financiera. Y en cuanto a las capacidades de las áreas y el tipo de producto, pues también este aspecto alimenta a lo que es el apartado de operación, que
en este caso, cedo de nuevo la palabra a mi compañera Marité de Loni. Adelante, Marité. Ahora bien, una vez que contamos ya con en dónde vamos a desarrollar nuestro proyecto, el análisis del entorno, dónde vamos a abastecernos, quién es nuestro cliente objetivo, el potencial, su perfil, el producto que vamos a ofrecer, nuestra competencia, el diseño del producto, nuestros componentes y nuestras capacidades de carga, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a analizar la operación de nuestro proyecto. Y aquí, bueno, pues aquí el aspecto de operación tiene como objetivo que se identifique o más bien se planifique cómo se va a operar el servicio que se va a ofertar, ¿no? Si se está viendo todos los requerimientos, los procesos que se van a necesitar para su adecuado funcionamiento. Y eso es con el fin de que se cuiden evitar fugas de capital o el proyecto pueda fracasar. Así, bueno, pues la definición o el concepto de la operación de un proyecto sería analizar el riesgo que va a tener el negocio con relación a su administración, que ya mencionamos que es súper importante quién lo administraría, el perfil y profesionalización del personal contratado, que es clave para el servicio, la competitividad que nos recomienden, etcétera, la estrategia operativa de cómo se va a planificar todos estos procesos de operación, de servicio, de actividades, ¿no? La interacción entre las áreas y la congruencia en su estructura operativa con la calidad del servicio que se va a ofertar, ¿no? Entonces, así, digamos que los objetivos principales del planear la estrategia operativa sería que tu proyecto sea rentable y que tu proyecto sea competitivo, ¿no? Ahora, nosotros aquí presentamos lo que sería como el plan operativo, cómo irlo aterrizando. Y bueno, pues como punto uno sería, pues cómo vas a desarrollar el planteamiento operativo de tu proyecto, ¿no? ¿Por dónde vas a empezar? ¿No? ¿Cuál va a ser tu modelo de negocios? ¿No? ¿Cómo vas a trabajar esta empresa? Entonces, el plan operativo es aquel en el que vas a ir resolviendo, describiendo paso a paso cada uno de estos conceptos principales de la operación, que primero sería la descripción de mi producto, qué voy a ofrecer, ¿no? Luego, ¿cómo lo voy a ofrecer? La descripción de los procesos. ¿Qué voy a necesitar para ofrecer lo que es? ¿Cómo voy a elegir todos estos recursos? ¿Cuál es la elección? Identificar los recursos que voy a requerir para una adecuada operación. ¿Cuánto es lo que puedo ofrecer? ¿Qué es la capacidad que voy a tener? No solamente hablando de capacidad de carga, sino inclusive el aforo de un restaurante, de hospedaje, porque a partir de aquí van a haber proyecciones de estimaciones de lo que podemos recibir. También es en dónde estoy ubicado, ¿no? Para saber a quién se lo voy a ofrecer. Y bueno, identificar cómo va a ser la distribución de mi servicio, cuáles van a ser mis canales de distribución. Entonces, para mí, la herramienta idónea y que ya desde la primera clase y las asesorías que hemos tenido con Raúl Hammer, pues sabemos que el modelo Canvas, a mi punto de vista, es una gran herramienta que te ayuda a desarrollar este plan operativo, te ayuda, más bien te obliga a pensar, ¿no? A investigar, a desarrollar, a trabajar en forma estratégica y no actuar como te lo imaginas o como es en base a tu intuición, porque muchas veces la idea nace del corazón, pero en realidad no está aterrizada con la cabeza y tarde o temprano puede tener fallas en la operación. Se trata de que todo cliente que entre al sitio pues tengas tú la garantía de que todo va a salir perfecto, ¿no? Entonces, el objetivo justo es que puedas identificar tu modelo de negocios, como ya mencionamos, tu administración, la estructura operativa, capacitación, certificaciones, procesos, los recursos, los datos históricos, todo esto que te va a ayudar a clarificar cómo va a operar y funcionar tu proyecto. Entonces, bueno, dentro de los componentes que mencioné ahorita en la lámina anterior, uno de ellos es la estructura operativa, ¿no? Aquí nosotros sí cuidamos muchísimo que sea clara, o sea, cuiden mucho que al ir desarrollando su proyecto, la estructura operativa sea clara, que incluya todas las áreas, los productos, los servicios, y que sea por puestos, con el número de empleados que va a requerir por puesto, o sea, entre más detallado mejor, pues, si vas a requerir turnos,
matutino, vespertino, nocturno, en el caso, por ejemplo, de las recepciones de un hotel, ¿no? Porque muchas veces no se consideran o no contemplan la estacionalidad, ¿no? O las etapas de un proyecto, ¿no? Si el proyecto vamos a desarrollar, por ejemplo, un centro ecoturístico que cuente con hospedaje en cabañas, con restaurante, con actividades extremas como rapel, tirolesa, o también recorridos a caballos y visita a la gruta, ¿no? Entonces, identifiquemos ya con el mercado, identificamos cuáles son nuestros productos ancla, ¿no? Y si no se van identificando también en el aspecto de mercado, aquí en operación, en el aspecto de comercialización también, cuáles son los productos ancla que el mercado actual necesita o hace falta, ¿no? Puede ser que haya restaurantes alrededor, pero no hay hospedaje, o puede que haya hospedaje, pero faltan actividades. Entonces, nuestro producto ancla podría ser, supongamos, las actividades, y entonces eso sería la primera etapa de nuestro proyecto a desarrollar, que pudiéramos empezar a traer para generar automáticamente a la brevedad posible los ingresos para nuestro proyecto, ¿no? Como mencionaba, los sueldos, muy importante que dentro de tu plantilla operativa pongas los sueldos, porque al final esto se va a reflejar en el aspecto financiero. Como les mencionaba, cada aspecto va engranando uno con otro, y poder conocer el tipo de operación, la temporalidad, el tipo de contratación, si es eventual, temporal, etcétera, ¿no? Esto nos va ayudando también, y luego también sugerimos que se apoyen en el Boletín Oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque a partir de aquí pues, nos dan como unas cantidades o medidas de empleos, ¿no? De acuerdo al hotel, de acuerdo al servicio o al producto. Entonces, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas en una temporada alta sugiere 0.92 empleados por habitación, mientras que en temporada baja sugiere 0.68 empleados por habitación. En un caso de un restaurante de calidad alta, se sugiere un mesero por cada 11 cubiertos, mientras que en un restaurante de calidad media, un mesero por cada 14 cubiertos. Entonces, bueno, son dentro de las recomendaciones que nosotros damos a la hora de ir desarrollando su planeación operativa, su estrategia operativa. Y también súper importante, otro aspecto importantísimo es la capacitación, que desde el inicio del proyecto se estén considerando programa de capacitación o cursos que estén acordes a las funciones diarias del personal operativo. Eso es súper, súper importante. Recordemos que el director, el gerente, puede estar cerca y presente en los clientes, pero quienes realmente dan la cara y dan la imagen del proyecto es el personal operativo, ¿no? Y muchas veces es en quien menos tal vez aportamos, y es clave estratégica para una operación exitosa, ¿no? Que tenga un servicio adecuado. Entonces, pues les decimos que se acerquen, les recomendamos a la Secretaría del Trabajo, Canirac, la Secretaría de Turismo, con Canaco, Asociación de Hoteles, ¿no? Todos ellos que aportan realmente cursos de valor, ¿no? Y que además el personal requiere actualizarse, requerimos actualizarnos constantemente. El turismo va evolucionando, y antes a lo mejor se montaban las mesas o cuartos de una forma muy sencilla. Hoy las servilletas se planean diferentes, las camas se montan de una manera diferente, con mayor detalle, diseño, música, aromaterapia, hasta una carta de almohadas, decoración, ¿no? Entonces, todos estos detalles o puntos que son importantes considerar y que les recomendamos lo prevean antes de, ¿no? También, bueno, las certificaciones y los distintivos son importantísimos en este medio, ¿no? Recordemos que hoy por hoy ya la mayoría de la gente se basa en las recomendaciones en Internet, TripAdvisor, plataformas, todas aquellas que nos dicen cómo estuvo el servicio antes de visitarlo, las recomendaciones. Entonces, certificaciones y distintivos siempre van a dar un plus a nuestro negocio, siempre a los proyectos. Van a dar garantía, van a dar seguridad, confianza, garantía en la higiene de los alimentos. Aquí pusimos algunos ejemplos de certificaciones importantes, y que la Sectur nos apoya en estas certificaciones de distintivos, como calidad moderniza, distintivo H, con el programa higiénico de los alimentos, distintivo S de sustentabilidad, ¿no? Todos ellos que pues al final
pues nos dan un plus, ¿no? Y la gente puede elegir nuestra instalación o nuestro proyecto por el distintivo con el que contamos. También algo súper clave que pedimos es que se registren pues se enlisten en el Registro Nacional de Turismo, ¿no? No solamente porque forman parte del catálogo de prestadores de servicios que son formales, que son oficiales, sino también por todos los beneficios que conlleva participar y pertenecer a este registro nacional, como este tipo de, de cursos, ¿no? Que hay cursos para guía de turistas, calidad en el servicio al cliente, preparación de alimentos, montajes, todos estos nos van sumando y nos van aportando también, ¿no? Igual, por ejemplo, el conocer, que somos una institución por la cual estamos certificadas como instructoras, también avala los conocimientos de los empleados, en este caso, un ejemplo de los empleados operativos, meseros que sabemos que hay meseros que tienen más de 15 años de experiencia o que han estado mesereando desde hace 15 años, ellos pueden avalar y certificar sus habilidades y conocimientos a través de un examen que se hace, un curso express, para confirmar sus habilidades y poderlos certificar con sus habilidades y su profesión, ¿no? Entonces también son pieza clave. También otro punto súper importante y componente que para nosotros es clave identificar al ir aterrizando la idea de tu proyecto o planificando tu proyecto en análisis de operación son los procesos de cómo vas a ofrecer estos servicios, ¿no? Los procesos son la serie de actividades que están relacionadas y que se van a utilizar, pues, o que más bien van a utilizar insumos o los recursos necesarios para lograr que tu producto o tu servicio sea adecuado y de calidad, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, a partir de la generación de mapas de procesos, de describir las actividades, ¿no? Podemos hacer una ruta crítica para determinar cuáles van a ser nuestros recursos materiales. Ejemplo, si llega un turista o un cliente, huésped que se va a hospedar con nosotros en nuestras cabañas, pues identificamos que desde la entrada, en el pórtico de acceso, en la caseta de vigilancia, pues hay un vigilante, entonces ahí hay un recurso humano que tenemos que considerar. Después llegan al estacionamiento, en el estacionamiento se va a recibir un bellboy, les va a cargar sus maletas, los va a llevar a la recepción y en la recepción les van a ofrecer un cóctel de bienvenida y ahí también pues, hay insumos que debemos de considerar y así cada uno de los aspectos al ir identificando todo este proceso lo llevan a la habitación, en la habitación todo lo que es inmuebles, instalaciones, decoración, maquinaria, equipo, etcétera, ¿no? Todos los recursos humanos como mencionamos ahorita, los recursos también tecnológicos, ¿no? Las terminales bancarias, el sistema de facturación, plataformas, redes sociales, página web, toda esa tecnología sostenible que por hoy es también clave, ecotecnias y todo esto que también que genera mucho interés en el mercado actual. Y bueno, lo que son los recursos financieros en cuanto a las inversiones, las licencias, los permisos, los registros, ¿no? El capital, financiamiento, créditos, todos los costos, gastos, nómina, etcétera, que vamos a requerir como parte de la operación de nuestro proyecto, el mantenimiento también, ¿no? Entonces, pues todo esto nos va sumando a la planeación de identificar pues posibles mermas que en su momento a lo mejor no consideremos y que pueden hacer la diferencia entre un proyecto planeado y que tenga una buena relación de calidad-precio a uno que pues tiene fallas al momento de operar, ¿no? O ponerlo en marcha. También otro punto que nosotros les pedimos que cuiden mucho, les ayudamos a revisar, son los datos históricos. Cuando una persona, número uno, por un lado, cuando el proyecto ya está en operación, es existente y lo que busca es remodelar o ampliar, siempre les recomendamos que presenten sus datos históricos de los últimos 3, 5 años a fin de sustentar al banco que el proyecto es rentable, que cuenta con la afluencia y que lo que buscan es un crédito para poder ampliar, remodelar, complementar, etcétera, pero que el proyecto sí cuenta con la afluencia de visitantes o turistas para poder consecutivamente ir pagando este crédito. Pero por otro lado también algo súper importante son estas proyecciones que también van a tener que integrar cuando los proyectos son nuevos o aún cuando son existentes y van a integrar componentes nuevos o líneas de negocio nuevas al proyecto. Las líneas de negocio son aquellas componentes o productos, actividades y o servicios
que vamos a ofrecer en nuestro proyecto y que nos van a generar un ingreso, ¿no? Entonces, tenemos que presentar proyecciones dentro de nuestro plan de negocios. Tenemos que presentar proyecciones donde vamos a dar una estimación de cuántos clientes, cuántos visitantes vamos a recibir para el hospedaje, para los alimentos, cenas, actividades, etcétera. Y este es un ejemplo que les quise poner de un proyecto dentro de muchos que recibimos con fallas muy grandes en cuanto a sus estimaciones, porque este proyecto ofrecía bicicleta de montaña, en cuanto a actividades, bicicleta, caminata, tirolesa y talleres, ¿no? Como servicios, contaba la entrada general al centro, al parque, cabañas, camping, restaurante, ¿no? Entonces, ellos proponían que mensualmente iban a recibir 800 personas que iban a ingresar al parque. De estas 800 personas, las 800 iban a hacer bicicleta de montaña, 800 iban a hacer la caminata, 800 tirolesa, 800. Y por supuesto que al final el proyecto aparecía como rentable con una TIR muy alta, pero por estas estimaciones que no son reales. Entonces, es bien importante y es algo que revisamos a lupa, que el proyecto cuente con estimaciones conservadoras, realistas, no ideales, buscando que el proyecto sí o sí sea rentable, porque al final lo único que va a pasar es que el primer año tengas también problemas de financiamiento y de rentabilidad, en tus indicadores van a ser negativos, ¿no? Entonces, aquí fíjense, también mencionaba que pues de los 800 que iban a entrar, los 400 se iban a hospedar en las cabañas y 400 se iban a hospedar en el camping, ¿no? Y que los 800 iban a desayunar, comer y cenar. Cuando es posible que a lo mejor la gente solo se para al restaurante a desayunar o solamente a comer, ¿no? O muchas veces no solo desayunan, pero comen afuera, ¿no? En el centro. Entonces, pues todo este tipo de detalles les ayudamos a que cuiden, a detectarlos, a que lo corrijan para que su proyecto esté bien planeado. Y bueno, también la relación calidad-precio, donde nosotros les pedimos que tengan muy claro lo que es el valor de su producto que están ofreciendo, del servicio, ¿no? La satisfacción que el cliente tiene o tendrá del servicio que le ofrecieron, más la calidad de su producto, pues es el tipo de competitividad que van a ustedes a ofrecer, ¿no? Siempre echar ojo a la competencia, siempre va a ayudar a identificar las cosas que tú puedes mejorar, ¿no? Ventajas competitivas, cómo te vas a diferenciar, todo esto que ya vimos a lo mejor en su momento en el aspecto de mercado y que también reforzamos en el aspecto de comercialización. Entonces, a manera de conclusión del aspecto operativo, bueno, pues el propósito es analizar todos estos riesgos, ¿no? Y cuidar que su estructura sea adecuada, ¿no? Que contemos con una calidad y un servicio idóneo, que la gente esté preparada, capacitada, cuente con profesionalización del servicio que están ofertando para que tu producto, tu proyecto y tu servicio esté adecuadamente planeado y no haya fallas. Entonces, bueno, eso por la parte de operación. Ahora, una vez que ya tenemos claro cómo es nuestra estrategia, nuestra planeación estratégica, nuestra planeación operativa de cómo va a funcionar nuestro proyecto, entonces pasamos al análisis de comercialización, que es, pues, identificar las mejores estrategias, ¿no? Para atraer a la afluencia de visitantes que necesitamos. Sin esta afluencia de visitantes y si no posicionamos el proyecto no va a cubrir con la afluencia o los ingresos que necesita para que sea rentable, ¿no? Entonces, identificar cuáles son los medios idóneos para nuestro segmento, atraer al mercado objetivo, el potencial, todo esto que se analizó en el aspecto de mercado. Entonces, pues es cómo vamos a desplazar nuestro producto, nuestro servicio entre quien lo ofrece y el cliente, y esto es lo que es el proceso de venta. Entonces, al definir estos mecanismos, ¿no? Pedimos que siempre esté orientado a todo este análisis de mercado y conclusión que se obtuvo, ¿no? Al producto y la experiencia ofertada, al segmento objetivo, a la competencia, a los centros emisores de demanda, a los canales de distribución, ¿no? Ver si va a ser en un marketing directo, indirecto, interior, exterior, todo esto, ¿no? Adicional a que nos apoyemos en el marketing mix como base, pues hay muchos más aspectos que nosotros complementamos en este análisis. Entonces, pues el producto, ¿no? Bueno, de entrada, pues cuidamos que la imagen
el punto número uno, la imagen del proyecto, pues sea el adecuado, ¿no? Desde la parte técnica arquitectónica, que use, por ejemplo, materiales de la región para que sea complemento del entorno, ¿no? Como también la imagen del logo, el diseño, la identidad, el eslogan, ¿no? Todo esto siempre les pedimos que se acerquen con asesoría especializada, ¿no? Que utilicen medios tecnológicos adecuados, una página web bien estructurada, bien diseñada, atractiva, funcional, porque al final la imagen es el distintivo que vamos a nosotros utilizar para posicionarnos en la mente del consumidor sobre la competencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, lo que es el producto como tal, nosotros proponemos que a la hora de vaciar toda esta información del producto que estamos nosotros ofreciendo, seamos muy descriptivos en el tipo de producto que vamos a ofertar, ¿no? Entonces, cada vez hay más tipos de turismo, ¿no? Está el turismo médico, el deportivo, espiritual, naturaleza, y el turista cada vez es más exigente. Entonces, tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, ¿no? Desde cada vez está más en boga el turismo rural, el turismo de naturaleza, el integrarnos a la comunidad, el ser protagonistas en las experiencias, en participar de las actividades diarias, ¿no? Entonces, la gente ya no busca lugares masivos, sino por el contrario, aislados, genere una experiencia memorable, ¿no? Como dicen por ahí, entonces, recolectar cosecha, recorridos en bicis, a lo mejor turismo el wellness que nos ayuda también, tema de energía, limpieza, spas, shows nocturnos, todo esto tenemos que buscar que seamos competitivos, que identifiquemos, como mencionaba hace ratito, el producto ancla que nos va a ayudar a poder ir desarrollando nuestro proyecto por etapas, buscando que sean los productos que más requiere el consumidor adecuadamente. Y si vamos a generar experiencias, ¿no? Pues que esas experiencias generen emociones, que sean auténticas, que haya aprendizaje, que sea muy personal, que se integren en el sitio, como mencionábamos, ¿no? Como siguiente aspecto es obviamente el precio, y aquí, bueno, pues el precio define la rentabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se fijó el precio, ¿no? Los costos de operación, de financiamiento, o en base a la competencia, o si es el valor más a la utilidad, ¿no? Si eso es lo que nos da el precio, y es muy importante generar un análisis de sensibilidad de precios, ¿no? Para que podamos generar estrategias de precio, como puede ser las de competencia, el de penetración del mercado, ¿no? Cuando apenas estás ingresando este producto nuevo al mercado, precio premium, que estás ofreciendo servicios de mucho más alto nivel que los que hay en la competencia, low price, el precio líder, ¿no? Si son varios componentes y el más importante es el hospedaje, pues a lo mejor en base a precio líder, qué promociones vamos a utilizar, ¿no? Entonces, pues el precio es uno de los elementos fundamentales en la estrategia comercial y en la definición de la rentabilidad del proyecto, ¿no? El punto de partida para la fijación de precio es tomando los costos de operación y de financiamiento, ¿no? Entonces, cuidar mucho la rentabilidad, el análisis de precios con el benchmarking son pieza clave. También como componente del análisis de comercialización está la promoción, ¿no? Que es pues la publicidad, cuáles van a ser los medios, qué tipo de relaciones públicas vamos a generar, las ventas directas, la promoción de ventas, si vamos a requerir una fuerza de ventas para poder posicionar y vender nuestro producto, ¿no? Todo esto previa operación, ¿no? Es cómo vamos a comunicar a todos los individuos o los grupos o nuestro cliente que existe nuestro servicio, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer a los clientes y cómo vamos a obtener resultados inmediatos? Recordemos que pues la promoción se enfoca a atraer clientes a un producto, a un sitio para un resultado inmediato a corto plazo, ¿no? Mientras que la publicidad se orienta hacia el largo plazo, ¿no? Es el plan general del todo, ¿no? Que son mensajes más controlados. Y bueno, en el tema de la plaza, que es como la distribución, es identificar bien, como mencionábamos del principio en el análisis del entorno, la ubicación, ¿no? Nuestra cobertura, cuáles van a ser nuestros canales de distribución, turoperadoras, agencias de viaje, mayoristas, minoristas, ¿no? Los DMCs, a generar alianzas, convenios esos son pieza clave
generar alianzas con empresas, con clubes, asociaciones, escuelas, ¿no? A lo mejor en temporada baja podemos generar paquetes o promociones donde podamos atraer a estudiantes, a recorridos, actividades, ¿no? Productos empresariales para integración, todo esto, al final, si hacemos alianzas, supongamos, de una agencia de autos con un hotel o un hotel con un restaurante, inclusive la promoción, el costo de la promoción se prorratea y se cumple con el plan de promoción, ¿no? Del proyecto. Finalmente, pues el plan de medios, cuidar que sea especializado al servicio, al producto, a la actividad que estamos ofreciendo, junto con el market share, el mercado que estamos nosotros ya tenemos muy claro identificado, ¿no? El mercado objetivo. Entonces, pues ver si se requieren volantes, cupones, material pop, redes sociales, el marketing digital, que bueno, es obligatorio y más que obvio, al final hoy por hoy, si no estás en el Internet, no existes, ya lo hemos visto en varias clases en el curso durante este diplomado, ¿no? De la importancia del e-commerce, las plataformas, los metabuscadores, Internet, páginas de viaje, el mercadeo electrónico, ¿no? Todo el móvil marketing, todo esto son el plan de medios que son las herramientas que sean más efectivas hoy en la actualidad, en el mercado actual, para nuestro producto y nuestro proyecto específico, ¿no? Entonces, pues optimizar la página web en una búsqueda local, incentivar clientes con comentarios, también podemos crear los QR, ahorita ya estos códigos QR donde puedan ellos, al poner su móvil al código, puedan tanto obtener ofertas y promociones, información del proyecto, sitios alrededor, ¿no? Hasta inclusive ingresar a sus redes sociales para poder hacer comentarios y recomendaciones que les hagan generar fidelización con tu cliente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que mencionamos de la comercialización es muy importante aterrizarla en un presupuesto. Este presupuesto va a tener que estar reflejado en el aspecto financiero, que es el que vamos a ver a continuación con mi compañera Norma Ávila Avilés, especialista en evaluación financiera y que le va a explicar a detalle, pero todas estas actividades o acciones, herramientas, se tienen que ver reflejadas en un presupuesto y que muchas veces tampoco se consideran adecuadamente y también es ahí una merma que luego nos hace falta y que nos va afectando también a la rentabilidad. Entonces, pasamos al aspecto financiero. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Ávila. Me da mucho gusto estar en este momento aquí con ustedes y me da mucho gusto pertenecer al equipo que está realizando esta intervención en el diplomado. Doy gracias a los organizadores del mismo por esta oportunidad. Y me gustaría iniciar esta charla haciendo un recorrido por todas las etapas que integran el proceso de evaluación de proyectos, pero con un enfoque en aquellos elementos que componen el apartado financiero, el cual es parte de la metodología del programa de asesoría y calificación de proyectos. Resaltemos pues la importancia que tiene el que el inversionista se enfoque en que al momento de realizar un proyecto, este debe de cumplir con una meta, con un objetivo, debe de solucionar un problema, satisfacer una necesidad a través de alguna alternativa que haya seleccionado y que le reporte una utilidad. Pues bien, empecemos por identificar tres de los principales objetivos del análisis financiero. El primero se refiere a los elementos que se tendrán que generar para la toma de decisiones y que deberán estar basados en la rentabilidad y el riesgo del proyecto. El segundo se refiere a la determinación y a la propuesta del origen de los recursos que serán complementarios al capital para la realización de un X proyecto. Y el tercero y último es la conformación de las proyecciones de los recursos, de los ingresos, de los costos y de los gastos en un periodo de tiempo. Para iniciar este tema me gustaría que nos familiarizáramos con los siguientes términos.
El primero, ¿qué es la inversión? Pues la inversión es la asignación de cierta cantidad de recursos a un proyecto, con el afán de obtener una utilidad. Pero la inversión solo va a ser satisfactoria para el inversionista siempre y cuando cumpla con 3 elementos. 1, que realmente sea rentable. 2, que no sobrepase el tiempo fijado. Y 3, que el riesgo, ¿qué es esto? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento y el cómo va a impactar en nuestro proyecto de inversión. ¿Qué es el proyecto de inversión? Como ya lo dijimos al principio, es la asignación de cierta cantidad de recursos a la realización de una iniciativa que va a satisfacer una necesidad, que va a resolver un problema, que tiene un objetivo y que nos va a generar una utilidad. ¿Y esto cómo vamos a saber cuándo realizar una inversión? Pues a través de un proceso de evaluación de proyectos, el cual nos va a dar los elementos para realizar la toma de decisiones. Es decir, si vamos a invertir en una inversión X o en una inversión Y o no vamos a invertir. Esta es la utilidad de realizar todas las etapas del proceso de evaluación de proyectos, que nos provea de la información necesaria, de los elementos de éxito de un proyecto y entonces sí, emplear los recursos en dicha inversión. En esta siguiente diapositiva vemos todas las etapas que conforman el proceso de evaluación de proyectos. Las vemos de manera esquemática, en línea, y vemos que todo comienza con una idea, se genera la necesidad de la etapa de preinversión, continuamos con la inversión y culminamos con la operación del proyecto. Dicho de esta manera pareciera fácil, pero tenemos que detenernos en cada una de estas etapas. Principalmente vamos a centrarnos en la etapa de preinversión, en la cual se realizan todos los estudios necesarios para echar a andar un proyecto y estos estudios van a tener diferentes niveles de profundidad. El primer estudio que vemos en la etapa de preinversión es el perfil. Aquí vamos a tener el primer filtro, el primer análisis de si sí o no vamos a realizar una idea. Si no la vamos a realizar definitivamente para ya no seguir gastando o teniendo costos en esta idea y nos vamos a pasar a otra. Pero si vamos a continuar con la idea, entonces nos vamos a los estudios de prefactibilidad. Estos estudios van a tener un nivel de análisis mayor, que si bien todavía van a estar basados en datos cualitativos como opinión de expertos, datos publicados por ciertas instituciones públicas, etcétera, en este nivel ya se van a incorporar los análisis técnicos y el análisis de mercado, para posteriormente irnos a los estudios de factibilidad. En esta etapa es cuando ya vamos a contar con un nivel de análisis mayor, un análisis más dinámico, con información y con datos ya específicos del proyecto que queremos llevar a cabo. Y una vez que tengamos estos datos, podemos pasar a lo que es el análisis financiero. Y el análisis financiero se alimenta precisamente del producto, tanto del análisis de mercado como del análisis técnico arquitectónico. ¿Qué nos da como producto el análisis de mercado? Pues nos va a dar las principales premisas de operación, como cuáles, las tarifas, el porcentaje de ocupación, la VO, etc. ¿Y qué nos va a dar el análisis técnico? Pues nos va a dar el presupuesto de inversión. ¿Cómo está conformado el presupuesto de inversión? Nos va a decir el costo del terreno, el costo de la obra, equipos fijos, equipos de operación, gastos preoperativos, capital de trabajo y los gastos o los intereses en el periodo de construcción. Una vez que ya contamos con todos estos elementos, entonces sí ya podemos pasar a elaborar los proforma. ¿Cuáles son? El estado de resultados y principalmente el flujo de efectivo, balance general.
Una vez que ya los tengamos, entonces podemos empezar a realizar el análisis de rentabilidad. Es decir, vamos a generar ciertos indicadores de rentabilidad, tales como el periodo de recuperación, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el punto de equilibrio. Estos indicadores nos van a servir o le van a servir al inversionista para tomar la decisión de invertir o no, de acuerdo a las expectativas de rentabilidad que tenga del proyecto que se está analizando. También podemos generar un estudio de sensibilidad. ¿Qué es esto? Que vamos a expresar las principales premisas de operación en varios escenarios en los que se puede ubicar el proyecto. Esto es, vamos a realizar un escenario optimista, un escenario medio y un escenario pesimista. De esta manera, ya analizando todos los aspectos que conforman el proceso de evaluación de proyectos, podemos identificar de manera general, de manera global, todos aquellos elementos que intervienen en la factibilidad financiera, empezando por los pronósticos de operación, los requerimientos de capital, determinando los indicadores de rentabilidad y analizando todas aquellas alternativas de inversión que nos presente el mercado. Ahora bien, en este punto les quisiera comentar algunas observaciones que nosotros hemos detectado en los proyectos que llegan para asesoría o para calificación. Aquellos aspectos en los que el inversionista debe de poner especial cuidado, especial atención. El primero, evidentemente, es la conformación de la inversión. No debe de olvidar ninguna partida, ningún concepto, no debe de inflar costos, la inversión debe de ser lo más apegado a la realidad y al tipo de proyecto que se está presentando para que no haya una sobreinversión de acuerdo al tipo de proyecto. Esto pueden hacerlo con un afán de presentar una estructura financiera en la cual realicen una aportación menor de capital y haya una aportación mayor de crédito. Esto pues no es sano. El otro punto que también es muy importante y que deben de tomar en cuenta los inversionistas es el cálculo de los ingresos. De los ingresos o de las líneas de negocio que tenga su proyecto. Se deben de tomar muy en cuenta los pronósticos de operación que nos va a determinar el mercado. No podemos poner una tarifa demasiado alta, no podemos poner un porcentaje de ocupación que realmente no va a estar acorde al mercado, con el afán de generar una mayor capacidad de pago que pueda sustentar un financiamiento. Porque si esto no es una realidad, en un futuro nos va a traer problemas de pago, nos va a traer problemas también con los inversionistas. El siguiente aspecto que debemos de considerar también muy importante es hacer un análisis bien detallado de todos los costos y gastos necesarios para poder prestar los servicios o generar los productos que está contemplando el proyecto. Esto con la finalidad de determinar el punto de equilibrio, aquel punto en el cual al menos estamos cubriendo todos nuestros costos y gastos y la partida para iniciar con una utilidad. Otro aspecto también muy importante que hemos visto es el monto del crédito pretendido. Las instituciones financieras no van a financiar al 100% del proyecto. Siempre debe de estar involucrado un porcentaje de capital a aportar al proyecto. Las instituciones financieras tienen reglas de operación, tienen programas, tienen ya los programas dirigidos a cierto tipo de créditos, a la aplicación de los recursos, etcétera. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en cómo presentamos nuestra estructura financiera. Y hablando del crédito, bueno, pues también si vamos a solicitar un crédito, debemos de hacernos a la idea de que vamos a tener que hacer la integración de un expediente de crédito. Y aquí vamos a empezar por identificar cuál va a ser el sujeto acreditado, cuál va a ser la figura jurídica
que se va a acreditar. ¿Va a ser una persona física o va a ser una persona moral? Y una vez que tengamos identificado esto, entonces sí vamos a pasar al primer punto que se realiza en un análisis de crédito, que es la verificación del historial crediticio. Tenemos que hacer la consulta a buró de crédito, ver que tengamos un historial crediticio sano, que no tengamos claves de observación importantes. Si vamos a requerir de un aval, el aval debe de tener las mismas buenas características que tenemos nosotros como inversionistas y debe de contar también con un análisis de buró de crédito. Debe de presentar un historial crediticio también sano. Si debemos de considerar también que el banco nos puede pedir alguna garantía y debemos de estar preparados para ello. Normalmente estos son los puntos importantes que vemos que tienen algunas faltantes de información cuando ingresan al programa de asesoría y calificación de proyectos. Nada que no se pueda solventar desde un principio para llegar a la obtención de un financiamiento y culminar con la operación del proyecto que se tiene en mente y obtener pues la rentabilidad deseada, cumplir el objetivo, satisfacer la necesidad y tomar la oportunidad que identificamos en el mercado. Bueno, pues esto es todo por mi parte y les deseo que culminen este diplomado con el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, finalmente, este es un ejemplo de una matriz de calificación que, bueno, a través de ese servicio de calificación se dictamina la factibilidad y nivel del riesgo del proyecto, y esto es cuando ya el promovente logra integrar por completo su plan de negocios y cuenta con un proyecto ejecutivo o un proyecto de inversión, ¿no? Con ya los estudios de factibilidad. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues esta matriz de calificación está conformada por cada uno de los aspectos de análisis con un porcentaje de ponderación de acuerdo a los componentes mencionados, se genera una calificación, lo cual da un total de ponderación y el resultado es pues de acuerdo al total de la ponderación que haya salido del proyecto. En este caso que se muestra en el ejemplo, pues son 71 puntos de 100, lo que se generaría que fuera un nivel de riesgo medio, y que sería calificación A, y sería factible con vulnerabilidad a sufrir riesgos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso en particular, se hacen recomendaciones que de corregirlas, entonces se otorga el crédito y el proyecto es pues aceptado, ¿no? O calificado. Esto es un caso de éxito que quiero presentarles. Este se llama Bosque Esmeralda, es un centro de capacitación y recreación en el ejido Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Amecameca. Y es padrísimo platicar de este caso porque este caso surgió de la nada cuando el terreno que ustedes pueden ver ahí en la parte superior estaba en sequía por las heladas, por falta de cosecha, por ataque de ardillas. Vaya, hubo varias cosas extremas y que a partir de problemáticas también se pudieron visualizar oportunidades, ¿no? Y esto, repito, va de la mano de un líder que tenga visión, que sepa jalar a la gente, motivarla, prepararla, enseñarle, guiarla, ¿no? Y bueno, este proyecto buscaba tenía una inversión de 3 millones de pesos y buscaba un apoyo de 1,5 millones para instalación de tirolesa, construcción del lago artificial, Museo de la Revolución, teatro al aire libre, ¿no? Todo esto. Este obtuvo calificación A, justo como el ejemplo que mencionaba en la matriz, nivel de riesgo medio, factibilidad con vulnerabilidad a sufrir riesgos. Y aquí, como mencionamos, hicieron recomendaciones para disminuir el riesgo y optimizar su operación, ¿no? Entonces, este proyecto de una sequía, pues se generó un modelo de negocios donde no solamente desarrollaron a partir de la Asamblea General de Ejidatarios y el Comisariado y el Consejo Empresarial, generaron diferentes líneas de negocio, entre ellas pues el parque ecoturístico Bosque Esmeralda, que es el que estoy mencionando,
También se generó otra línea, otro componente que era la Navidad, Bosques Esmeralda, ¿no? Que era venta de árboles de Navidad también. Fueron reconstituyendo el suelo de irlo reforestando al pasar de los años, ¿no? Esto no fue de la noche a la mañana, de un año al otro, pero fueron reconstituyendo el uso de suelo, a reforestarlo y a poder empezar a generar todos esos componentes que ahorita van a ir viendo en imágenes, ¿no? Les digo, la venta de árboles de Navidad, aprovechamiento forestal maderable, ¿no? Productora comercializadora de planta forestal, y se generó una cadena productiva y de todos estos componentes fueron recibiendo y generando créditos, ¿no? Apoyos por parte de la CDI en su momento, que hoy es INPI, por la CONAMP, ProBosque, CONAFOR, SEDATU, todos ellos, y fueron desarrollando cabañas, un parque de aventura con canopy, tirolesa, crearon el santuario. A partir de la reforestación y al pasar de los años, fue tal la reforestación que empezó a generarse la atracción de las luciérnagas. Entonces se convirtió en la primer UMA en el país como santuario de luciérnagas. Y bueno, además generaron alianzas comerciales con proyectos que estaban dentro del entorno. Como mencionaba en algún momento de la presentación y la exposición, que no toda competencia es competencia como tal, sino que también pueden complementarse, ¿no? Cada uno diferenciándose con un identificador, con algo que innove, con una ventaja competitiva, y cada uno ofrecer, mientras uno lo ofrece glamping, el otro ofrece los recorridos en las cascadas, el otro ofrece los talleres artesanales, el otro la observación sideral, ¿no? Entonces, cada uno se va diferenciando, a pesar de estar parte de la región, sus componentes por algo que innove, y entonces así el turista va al proyecto 1, ¿no? Para hospedarse, pero en el proyecto 2, que está cerca de la región, va a poder desarrollar talleres gastronómicos, y en el proyecto 3 lo van a hacer recorridos en grutas, ¿no? Cavernas, en el 4 la experiencia de la caña, ¿no? Con agroturismo. Entonces, todo se va complementando, y aquí generaron estas alianzas comerciales que generaron la integradora de turismo alternativo, Ruta de los Volcanes, donde había un proyecto de aventura natural, otro lugar de neblina, el otro de arqueología de montaña, el otro de alpinismo. Y bueno, pues los visitantes en 2016 recibían 9.153 visitantes, para el 2019 estaban recibiendo 27.670 visitantes, ¿no? Dentro de sus componentes querían realizar un museo de la revolución. Aquí se les hicieron comentarios dentro de optimizar la operación, que tal vez convenía mucho más hacer un salón de usos múltiples, ¿no? Que pudieran a lo mejor generar talleres, eventos. Con este tema del bosque de la UMA de luciérnagas, también se posicionaron tanto que están dentro de las revistas de National Geographic, ¿no? Entonces, vaya, es un proyecto muy exitoso que el mismo promovente puede platicar de cómo empezó y en el éxito tan grande en el que concluyó este proyecto. Hoy por hoy están generando ya nuevos proyectos y productos que tienen en ideas que están empezando también a desarrollar para complementar mucho más. Tienen su lago, tienen lanchas, tienen palapas, tienen un chorro de actividades que han complementado, y que de ser un terreno de sequía se convirtió en un centro ecoturístico, un parque ecoturístico con un parque de aventura, de canopy, de tirolesa, que pues es muy, muy reconocido y posicionado dentro de la región, junto con Hacienda Panuaya y otros proyectos bastante exitosos. Bueno, ahora sí les voy a mencionar cómo pueden acceder al programa y qué abarca y los alcances del programa de asesoría y calificación de proyectos, ¿no? El objetivo del programa de asesoría y calificación de proyectos es apoyar a los inversionistas, como les mencionaba al principio. Cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto turístico, inversionistas, pymes, emprendedores, grupos sociales, cualquier persona que quiera desarrollar, planear y desarrollar proyectos turísticos exitosos, ¿no? ¿Qué proyectos recibimos?
todos los proyectos que estén enfocados en turismo, en incrementar la afluencia turística de ese sitio. Hoteles, restaurantes, turoperadoras, casonas, balnearios, transportes, recorridos, haciendas, experiencias, cualquiera que esté enfocado en el sector turístico. Como les mencionaba al principio, los servicios del programa de asesoría y calificación son son tres. El primero de ellos es la asesoría, que es cuando el inversionista o el emprendedor o el promovente no cuenta más que con la idea del proyecto. Le ayudamos a ir aterrizando poco a poco el proyecto, las ideas, los componentes de toda esta metodología que les explicamos el día de hoy, ¿no? Le damos acompañamiento para la adecuada integración de su plan de negocios. Y lo más importante, este servicio no tiene absolutamente ningún costo. Pueden ingresar su proyecto los 365 días del año y nosotros les vamos a dar recomendaciones, les vamos a ir pidiendo requerimientos, complementando información de nuestra parte, pero al final ustedes lo integran y contemplan y logran integrar su plan de negocios. Ahora, cuando el inversionista o el promovente ya cuenta con este plan de negocios, entonces puede ingresar al servicio de calificación, donde aquí ya se realiza la evaluación de factibilidad y el nivel de riesgo del proyecto. Aquí sí hay costo, ¿por qué? Porque incluye visita de campo. Aquí ya vamos directo al lugar donde se vaya a desarrollar el proyecto, donde sea. Entonces, un poco de tema de viáticos para poder visitar el sitio, conocer el entorno, todos esos aspectos, ¿no? Hacer nuestro estudio de mercado, hacer nuestras corridas financieras, hacer entrevistas con la competencia, todo esto que nos permite a nosotros identificar como si el proyecto fuera de la Fonatur, si el proyecto realmente es viable y es rentable y es exitoso o si tiene fallas, ¿no? Que se puedan mejorar. Entonces, ese es el segundo servicio, que es la calificación. Y como tercer servicio también tenemos talleres de orientación, difusión y capacitación de este programa de asesoría y calificación, donde depende el nivel de capacitación, es el tipo de taller que vamos a ofrecerles, ¿no? La difusión, que trabajamos mucho de la mano con la sector federal y la banca de desarrollo en talleres de orientación sobre fuentes de financiamiento, ¿no? Y donde hacemos promoción de nuestros servicios. También hacemos talleres de capacitación tal cual con la metodología para la formulación como este curso y que podemos extenderlo según los requerimientos del municipio, de los prestadores de servicios, del grupo que nos pida reunirnos para capacitarlos a los prestadores, ¿no? O inclusive hasta los funcionarios que forman parte de las secretarías de turismo estatales, que podemos nosotros también apoyarlos en capacitarlos con toda esta metodología para que ellos también puedan ser ventanilla al recibir proyectos y sepan orientarlos en lo que les está faltando en su proyecto y puedan pues ser como un filtro para que luego nos manden a nosotros y poderlos orientar y facilitar estos servicios, ¿no? Y bueno, todo esto a partir de la metodología que ya les mencionamos, del análisis del entorno, el análisis de mercado, el aspecto técnico-arquitectónico, de operación y comercialización y el aspecto financiero. Y los resultados del servicio de asesoría, bueno, pues ustedes solamente requieren de integrar, de presentar una solicitud escrita a Fonatur para solicitar el apoyo de manera formal y enviarnos la información mínima de su proyecto en la página de Fonatur, www.gov.mx/Fonatur. Encuentran esos formatos, pero también pueden contactarnos directamente a nosotros para mandar estos formatos y esta lista de información mínima. Y lo pueden enviar por correo electrónico asesoría-califica@fonatur.gov.mx. Y todo esto, atención es vía remota porque atendemos todos los estados, todas las entidades del país. Entonces, estamos muy acostumbrados a trabajar a distancia. ¿Qué resultados van a obtener al ingresar al servicio de asesoría? Que etapa por etapa en la asesoría van a lograr integrar la información que requerían prever y planear antes de poner en marcha el proyecto o presentarlo ante una fuente de financiamiento, el aspecto de análisis del entorno, del mercado, técnico arquitectónico, operación, comercialización y financiera, ¿no? ¿Y qué les aportamos? Pues con que ustedes conozcan que su proyecto sí sea viable y hacerlo viable, ¿no? A partir de una planeación previa y ver si se requiere reventar el proyecto, reventarlo. Y lo más importante, les repito, esto no tiene ningún costo. Muchas veces los bancos no otorgan crédito más allá de no tener fondos porque el proyecto que presentan no tiene sustento. Le hace falta planeación, le hace falta datos que realmente le garanticen al proyecto, al banco, perdón, que el proyecto es rentable. Y bueno, cuando acceden al servicio de calificación,
Los resultados es que a partir del análisis de todos estos aspectos, ¿no? Nosotros vamos a hacer la visita técnica, vamos a generar conclusiones y recomendaciones, hacer una matriz de calificación, como les presenté hace rato como ejemplo, y se integra un documento de calificación que les sirve como dictamen, que les va a determinar la factibilidad, el nivel de riesgo del proyecto, el cual se presenta al Comité de Calificación de Fonatur y con el cual está integrado por cada uno de las cabezas de área del fondo, ¿no? De desarrollo, comercialización, administración, etcétera. Cada una de esas cabezas quienes avalan esta calificación. Y bueno, pues como mencionaba, sí tiene costo y depende del monto del proyecto. Estos son algunos de los alcances que hemos tenido en estos últimos años en esta administración, ¿no? Como colaborar con la sector federal, la banca de desarrollo, talleres de capacitación para el estado de Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, para un grupo de prestadores en Tejupilco, como Fort Guanajuato, Teotihuacán, Isla Mujeres. Participamos también en el marco de los programas de desarrollo turístico del programa de asistencia técnica a estados y municipios que les presenté al principio, que también pone a disposición de los estados Fonatur, ¿no? Con el municipio de Palenque, las localidades costeras que estamos trabajando hoy por hoy para Yucatán, con Río Hondo en Quintana Roo y con el destino Mayacán también para Quintana Roo, Balancán en Tabasco, alianzas interinstitucionales que hemos creado con la Alianza Peninsular, hemos apoyado y dado este tipo de cursos a universidades como la UIC, como el Instituto Politécnico Nacional. También hicimos alianza con la cooperación Adaptur GIS, ¿no? Y actualmente estamos en pláticas futuras para apoyar a nuestros connacionales que quieren desarrollar proyectos turísticos dentro del país, en México, invertir en su país, en sus tierras, ¿no? Y también en el programa comunitario del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y bueno, también participación en congresos y ferias. Hemos participado con el CENET, Pueblos Mágicos, ITUR, la Semana del Emprendedor, ADMEX, AFET, AMDETUR, ¿no? En sus expos y congresos. Y bueno, pues esto es todo por nuestra parte, sin dejarles la última reflexión una frase reflexiva que es, pues cuando escribes un sueño en un papel y le pones fecha, se convierte en un objetivo. Cuando divides tus objetivos en pequeños pasos, entonces es cuando se va a convertir en un plan. Y si a este plan lo respaldas por acciones, se va a convertir en realidad. Sabemos que integración de planes de negocio es tal vez algo tedioso, pero Fonatur defiende a toda costa la planeación para lograr que sean proyectos turísticos exitosos y que perduren por los años. Entonces los invitamos, bienvenidos, también tienen las puertas abiertas del programa de asesoría y calificación para que nos envíen sus proyectos, podamos apoyarlos, asesorarlos, generar talleres de capacitación y bueno, ahí les dejo nuestros datos de las 3 maestras que pusimos, instructoras en este curso de formulación y evaluación de proyectos turísticos. Está el correo electrónico, está la página web, nuestras redes sociales, los teléfonos y cualquier cosa pueden. Si están aquí en la Ciudad de México, podemos hasta agendar una cita para poder platicar acerca de sus proyectos. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho, estamos a sus órdenes y muchas gracias. Saludos.